El surgimiento de las organizaciones no gubernamentales, ONG, se consolidó luego de la Segunda Guerra Mundial. Esto en el marco de una necesidad real desde las sociedades para atender problemas sociales en la era post-conflicto. Sin embargo, en el transcurso de los años, muchas de estas organizaciones han adquirido nuevas características que las han distanciado significativamente de sus objetivos inicialmente planteados. Para profundizar sobre este tema, tenemos ya en el estudio a nuestro compañero Alejandro Díaz Bonet y su sección En Detalle para desarrollar este interesante tema, sobre el cual también estamos ampliando desde el comienzo de esta emisión. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches también para todos. Bienvenidos a la sección En Detalle. Efectivamente, ya lo hemos adelantado, pero vamos a iniciar la sección. Les voy a plantear una verdad incómoda para muchos. La política exterior de Estados Unidos, aunque se discute dentro del Departamento de Estado, su implementación no la ejercen los diplomáticos. Se preguntarán entonces, si no son ellos, ¿entonces quién? La respuesta ya la hemos adelantado en el programa y es las organizaciones no gubernamentales o las también conocidas como ONGs. Para desglosar esta verdad vamos a ir por puntos. Primero vamos a responder a esta pregunta: ¿qué debería ser una ONG? De acuerdo a su definición, las ONGs es una organización privada sin fines de lucro que no depende del Estado y persigue objetivos sociales y solidarios. Para ser considerada una ONG se debe reunir una serie de características. La primera, prestar servicio de utilidad pública. La segunda, no suplantar la labor de los estados y promover la participación e inclusión, así como no involucrarse en proseliterismo político. En líneas generales, las organizaciones no gubernamentales deben servir a grupos vulnerables sin vincular dicho objetivo con los intereses políticos o empresariales. Por algo se denominan sin fines de lucro. Esto es lo que debería ser una ONG. Ahora bien, ¿funcionan así las ONG? Aunque algunas organizaciones sí cumplen con ello y funcionan positivamente para las comunidades, otras, en cambio, ondean la bandera de los derechos humanos y la libertad con el propósito de constituirse en un brazo desestabilizador de los intereses económicos o políticos que lo financian, que en su mayoría proviene del gobierno estadounidense o de agentes estatales y privados. Una realidad que no solo es denunciada por Venezuela y países con una agenda soberana, sino también por naciones bajo la órbita occidental. El papel de las organizaciones no gubernamentales es un tema que se está debatiendo en todas partes del mundo. Desde países con una agenda propia y fuera de la órbita anglo-sionista. Venezuela aprobó una ley que regula el funcionamiento de las ONGs y exige transparencia de sus fuentes de financiamiento. Hasta partidos políticos de ultraderecha en países de la denominada comunidad internacional. Si las ONGs fueran un país, serían la quinta economía del mundo, un poder opaco que gestiona miles de millones de euros públicos sin control por parte de los votantes, capaz de influir en elecciones, desestabilizar gobiernos, que opera libremente en los pasillos de este Parlamento y de la Comisión. En general, el funcionamiento de las ONGs es un tema tan relevante que ha hecho que distintas corrientes ideológicas compartan el mismo cuestionamiento sobre ellas. En el Perú hay la práctica de hacer política a través de diferentes mecanismos, ¿no? No se hace política solamente a través de los partidos políticos, sino que se hace política a través de las ONGs también. Hay 3 o 4 ONGs que están generando toda una campaña desde desinformación y que hemos sacado inclusive un comunicado porque involucraron a la vicegobernadora de ECA y estas ONG financiadas por la Unión Europea. Desde el año 2023, el bloque europeo ha estado trabajando en una ley que obliga a las organizaciones no gubernamentales a declarar de dónde reciben su financiamiento fuera de la Unión. El argumento es evitar la influencia rusa y china en el continente en medio del conflicto en Ucrania y la disputa hegemónica con Beijing. Lo curioso es que hay una ley similar que ha sido aprobada por el gobierno de Georgia, pero sus críticos dentro de la Unión Europea señalan que fue inspirada por una ley aprobada en Rusia en 2012, cuando en realidad la medida solo busca que las ONGs y medios de información que reciban más del 20% de sus ingresos del extranjero se inscriban en la Agencia Nacional de Registro Público del país. En otros casos donde no existe voluntad de regular el funcionamiento de las ONG, la situación es distinta y muestra vicios de una nueva colonización. Llevo
años y llevamos años escuchando que se está ayudando a África. Y a día de hoy se sigue ayudando a África. Hay algo que falla, Jordi. Claro. Hay algo que falla. Entonces... Sí, porque es que parece que no avanza el tema, ¿no? Claro que no, pero es que no interesa que avance. No interesa. No interesa que avance. Las ONG, vuelvo a decir, están haciendo lo que antes hacía la Iglesia. Hay muchas ONG que... ¿Tú crees que las ONG pueden trabajar pensando en desaparecer? Escenarios sociales y políticos en distintos continentes del mundo y con visiones de la vida distintas, pero en donde se comparte el mismo cuestionamiento. ¿Para qué están sirviendo las organizaciones no gubernamentales? El funcionamiento de las ONG tiene como motor vital el financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y aunque se definen como una agencia independiente, su intención es apoyar los objetivos imperialistas de la política exterior de Estados Unidos. ¿Y cómo hacen eso? Con el apoyo de las ONG. La agencia norteamericana, USAID, así como el Fondo Nacional para la Democracia, NED, han estado involucrados en distintos golpes de Estado en Latinoamérica y especialmente en el caso de Venezuela, Bolivia y Ecuador, sirviendo como un financiador de organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, los documentos filtrados de Wikileaks revelaron que la USAID y la NED entregaron entre 2004 y 2006 unos 15 millones de dólares a 300 organizaciones civiles en Venezuela con excusa de los derechos humanos y educación, pero que funcionaron para llevar a cabo programas que estimulaban el descontento de la población civil contra la gestión gubernamental. Entre las organizaciones que recibieron la donación de la USAID se encuentran partidos como Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo o movimientos como Súmate de la dirigente de la extrema derecha María Corina Machado. En el caso ecuatoriano, Rafael Correa denunció en su momento que la USAID financió al grupo Pachacutiquic para impulsar el golpe de Estado en el 2010 y su presupuesto en ese año superó los 38 millones de dólares solo en Quito. Y esta denuncia no solo ha sido en Venezuela, Bolivia o Ecuador, sino también en otras partes, porque también sobre este tema el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también se pronunció recientemente. ANLO criticó cómo Washington financia a ONGs a través de la embajada estadounidense en el país, las cuales impulsan el sentimiento de rechazo en el sector opositor a su gobierno. Vamos a escuchar lo que decía. Ya es el colmo, porque ya llevo como un año diciéndoselos aquí y se hacen como que no escuchan. Nada más quiero saber qué información se tiene sobre esto y mandar una nota, porque además no solo es por México, seguro esto lo están haciendo en otros países, financiando a opositores. Y es una mala costumbre. Bien, y para profundizar más a fondo sobre el papel que desempeñan las organizaciones no gubernamentales, vamos a hacer un contacto con el periodista y sociólogo gallego Daniel Seixó, a quien les damos las buenas noches y le vamos a preguntar de inmediato. En el momento histórico actual, tanto países latinoamericanos como europeos, de diferentes corrientes ideológicas y económicas, están cuestionando el rol de la ONG y su papel en distorsionar la opinión pública, siendo estas mayormente financiadas por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Cuál es el verdadero objetivo de estas organizaciones que se dicen independientes y democráticas? ¿Realmente defienden los derechos humanos o es simplemente una mera propaganda? Bodia, para responder a estas preguntas creo que deberíamos de seguir el rastro del dinero. Es decir, ¿quiénes están financiando a estas ONGs? ¿De dónde sale el dinero que permite que estos organismos desarrollen sus actividades? Y en buena medida, cuando seguimos esta pequeña pista, nos encontramos directamente con la mano de Washington, del imperialismo estadounidense. Por tanto, podemos hablar de una ayuda distendida, de una ayuda que no tiene un objetivo de injerencia política tras estas ONGs. Si no somos inocentes, creo que la respuesta es clara. Cuando Washington financia a estas organizaciones, lo está haciendo obviamente con un interés claro de influir políticamente en estos pueblos, de influir políticamente allí donde desarrollan las actividades de estas ONGs. No dudo
de que esa mascarada de los derechos humanos pueda tener un cierto halo de verdad para aquellos cooperantes que realmente están sobre el terreno. Nadie está poniendo en tela de juicio las intenciones de muchas de estas personas que quizás solidariamente se desplazan para ayudar a otros pueblos. Pero la estructura política, la estructura económica que cimenta a estas ONGs obviamente tiene una clara intencionalidad política, una clara intencionalidad injerencista. Si no, ¿por qué habría más de 1.500 ONGs en Nicaragua? Es cierto que los medios de comunicación occidentales ponen el grito en el cielo cuando hablan del cierre, de la expulsión de más de 1.000 ONGs de este país, de la revolución nicaragüense, pero ¿qué pasaría si más de 1.000 ONGs estuvieran actuando en alguno de los países que tradicionalmente son socios de Washington? Por tanto, no creo que el eje principal sean los derechos humanos, sino que se trata de una clara intención de influenciar políticamente en otros pueblos a través. Bien, Daniel, y desde tu punto de vista, ¿qué ocurriría si no se toman las acciones reguladoras hacia el desempeño de las ONG? ¿Existe un peligro de que se conviertan en un superpoder por encima de los estados? Si tenemos claro que tras estas ONG, siguiendo el rastro del dinero, existen otros estados con la intención de influir, quizá incluso manipular el desarrollo político y social de los pueblos en donde actúan estas ONGs, la respuesta en este sentido también es claro. Cualquier gobierno, cualquier pueblo que quiera conservar su soberanía y su independencia tiene que tomar medidas para evitar la dependencia de estas ONG. No es casualidad que gobiernos como el de Burkina Faso, Níger o Nicaragua tomen medidas para evitar que estas ONG se conviertan en un contrapoder dentro de su territorio. Ellos han vivido en carne propia la experiencia de lo que al principio parece ser un injerencismo light, un injerencismo que simplemente busca influir en el pensamiento de estas poblaciones. A lo largo del tiempo, una vez ese germen, ese caballo de Troya, es capaz de actuar y reunir fuerza, se acaba convirtiendo en muchas ocasiones en intentos de desestabilizar el país, incluso por la vía violenta, incluso llevando a golpes de Estado o intentos de producirse golpes de Estado. Esto también ha sucedido en la propia Venezuela o Cuba, países que han visto que tras la mascarada de esos derechos humanos defendidos por Occidente, daría para otra intervención preguntarnos por el sentido de esos derechos humanos mal entendidos, por esa imposición cultural de Occidente, pero digamos que tras esta mascarada lo que se oculta en muchas ocasiones es la intención de imponer una forma de comprender y entender el desarrollo político y económico de los pueblos, un intento de Occidente por imponer sus propios intereses y en muchas ocasiones, quizás en todas, por hacerse con el control de los recursos de esos pueblos. Por tanto, estas ONGs funcionan en gran medida como organismos activos del injerencismo occidental. Lo que debe hacer un pueblo soberano es desarrollar sus propias capacidades, potenciar el propio debate político entre su pueblo y librarse de este injerencismo. Muchas gracias a Daniel Seixó por estar con nosotros esta noche y darnos sus reflexiones sobre un tema que cada vez toma mayor relevancia en la geopolítica y que se vuelve de vital importancia debatir para entender bien cómo el funcionamiento de las ONG en distintos países ha estado relacionado con estrategias de desestabilización y guerra mediante vías no convencionales para forzar un cambio de gobierno. Con esto le ponemos el detalle, el contexto. Buenas noches y volvemos contigo, Carlos. Gracias, Alejandro. Bueno, un detalle importante que hay que traer a colación en este tema, y es que los Estados Unidos, y lo mencionó recientemente el embajador de Venezuela, Samuel Moncada, en una intervención que tuvo acá en Caracas, invierte al año más de $40.000 millones para financiar operaciones no convencionales y desencadenar con ellos procesos de desestabilización, lo cual da cuenta de la magnitud de dinero la cual es destinada para este tipo
de operaciones en la cual muchas de ellas para desarrollarse son a través de las ONG. No es intención de este segmento criminalizarlas, pero hay que también tener en conciencia que muchas de ellas son utilizadas con fines políticos.